apologética. La apologética para la Iglesia Católica no es otra cosa más que la evangelización. No es salir a convencer a nadie ni a pelearse con nadie, sino que justamente lo que es llevar las almas a Cristo, a Dios. Para eso hacemos apologética. Hacemos apologética justamente para que las almas, descubriendo la verdad, puedan llegar al conocimiento de Dios, como dice la Escritura. Pero para eso requiere de un interlocutor que busque la verdad. Si delante nuestro tenemos a alguien que no le interesa la verdad, que simplemente está cerrado en sí mismo o en sí misma, no vale la pena. Santo Tomás de Aquino decía: para el que quiere creer tengo 1000 razones. Para el que no quiere creer no tengo ninguna. Es decir, no hay forma. Si la persona no quiere la verdad, por más razones que se le dé, no va a poder. No va a servir. Bien, entonces, ¿cuál es la finalidad de la apologética? No es ganar un debate, no es demostrarle al otro que sé más, no es decir yo tengo razón y vos no, sino que es evangelizar, es poder llevar las almas a Jesús. Un alma que está equivocada, un alma que ha buscado el camino y que se ha encontrado con Dios en una verdad a medias o en un error, ¿sí? O en un error. Segundo punto importante de la apologética. La apologética no es solamente tener razón. Digo porque en el debate muchas veces o en la charla con la persona que tiene otra fe, nos cerramos y buscamos tener razón. La finalidad de los debates o de hablar con otro que tiene otra fe, de nuestra fe, es dar razón de la fe, no tener razón. ¿Qué significa dar razón de la fe? Bueno, mostrarle al otro que no es que nosotros creemos en un invento. Nuestra fe tiene fundamentos. Nuestra fe tiene fundamentos. Y esos fundamentos, nosotros debemos conocerlos. Y quizás la otra persona que profesa otra fe no conoce esos fundamentos. Y como no conoce esos fundamentos, cree que nosotros creemos lo que no creemos. Y a veces pasa. Ustedes, por ejemplo, dicen, ustedes adoran las imágenes. No, el católico no adora la imagen. Hay una diferencia grande entre adorar y venerar. Bueno, pero a veces ni siquiera el católico lo sabe a eso. Y como ni siquiera el católico lo sabe a eso, es muy difícil dar razón. Entonces no es buscar tener razón, sino que es buscar dar razón. Decirle al otro, contarle al otro, mostrarle al otro que nuestra fe tiene fundamento. En primer lugar, ¿por qué? Porque el fundamento de nuestra fe es justamente que nuestra iglesia es la iglesia fundada por Jesucristo. Ese va a ser un tema que vamos a tratar dentro de los 10 y que va a requerir mucha atención porque requiere entrar en el concepto de sucesión apostólica. Pero como nosotros sabemos, no es que creemos, sabemos que nuestra fe católica es la fundada por Jesucristo, porque la fundó sobre Pedro, y el sucesor de Pedro no es evangélico, no es pentecostal, no es mormón, no es testigo de Jehová, sino que es el Papa, y es católico. La iglesia de Jesucristo es la iglesia católica. Como sabemos que los fundamentos de nuestra fe están justamente ahí, tenemos que conocerlo. Tercer punto que es importante, que yo no conozca la razón de por qué creo lo que creo, no significa que no esté la razón. Ustedes imagínense que en 2000 años de desarrollo teológico, cualquier pregunta que les pueda hacer cualquier familiar de ustedes sobre fe, cualquier pastor evangélico sobre fe o cualquier teólogo sobre la fe ya ha sido respondida.
El tema que nosotros vamos a ver hoy, por ejemplo, es un tema que fue condenado en el siglo III, condenado en el siglo VIII, siempre vuelve, es un tema que siempre vuelve. Las imágenes sí o las imágenes no. Siempre vuelve. No es un tema nuevo, no es un tema que empezó con Lutero en el siglo XVI. No. Son temas viejos. Todas las cuestiones que nos pueden hacer a nuestra fe ya han sido respondidas. El tema es que nosotros no las conocemos. Por eso, ¿para qué sirve la apologética? En primer lugar, sirve para conocer más la fe. Y como no se ama lo que no se conoce, si yo no busco conocer mejor mi fe, no voy a poder amarla. El problema no es que no la sepa defender, el problema es que no la voy a saber amar. No voy a saber amar su iglesia, no voy a saber amar lo que la iglesia profesa, su doctrina, su verdad, su modo de vivir, al que me invita Jesús. Ese es el gran problema. Por eso este curso de apologética que habíamos iniciado el año pasado con esos 4 encuentros introductorios y que continuamos ahora, tiene como finalidad primera el cultivo del alma en orden a conocer razones de la fe en temas que normalmente nos encontramos que son cuestionadas por hermanos nuestros, primos nuestros, amigos nuestros, nuestros padres, nuestros abuelos, algún familiar, algún amigo que es de otra red, de otra fe, y que siempre apuntan más o menos a las mismas cosas. No va a ser un estudio exhaustivo, lo que yo les voy a dar en cada clase son algunas herramientas para que ustedes sigan luego la investigación. Van a ver que después, durante la semana, yo les voy a estar mandando algunos videos, les va a llegar el PowerPoint que vamos a ver ahora para que ustedes lo vayan repasando, y van a tener algunos videos de debates apologéticos para que ustedes también sigan conociendo. Esta clase, o este primer tema, este primer encuentro, como los 10 encuentros que vamos a tener, no van a agotar los temas. Imagínense que el tema de la veneración de las imágenes, hasta el día de hoy sigue siendo cuestionado. No podemos repasar toda la historia del debate, todos los agentes que han entrado, todas las variantes. Simplemente vamos a hacer una introducción. Y les vamos a dar herramientas para que ustedes puedan continuar con esa búsqueda, con esa formación. Bien, el tema que vamos a ver nosotros, vamos a poner la primer placa, el tema que nosotros vamos a ver es el tema de la veneración de las imágenes, que profesa no solo la Iglesia Católica, hay otra fe que también profesa la veneración de las imágenes, no solo la Iglesia Católica. La pregunta es, ¿por qué las sectas solamente atacan a la Iglesia Católica con este punto si hay tantas otras religiones o confesiones que permiten la veneración de imágenes? Por ejemplo, la Iglesia Universal, que lo tenemos aquí cerquita, no tienen ningún problema con la veneración de imágenes. Yo no encuentro ninguna predicación, hasta ahora no he encontrado, de pastores evangélicos apologéticas que le den o que le cuestionen a esa confesión de fe la veneración de imágenes. Sí a la Iglesia Católica. Siempre la verdad va a ser atacada. Lo primero que tenemos que entender es que el concepto teológico, la Iglesia ha ido desarrollando terminología específica para su fe. Términos que designan realidades. Y para la Iglesia Católica, ya en el siglo I, es muy diferente el modo que se tiene de utilizar la palabra adoración de la palabra veneración. Ya se empieza a diferenciar de los primeros siglos. ¿Por qué? Porque adorar para el católico es rendir culto público a Dios. Eso es adorar. Adorar es rendir culto público a Dios. Esa palabra etimológicamente procede del latín, de un sufijo ad,
que es dirigir, y orare, que significa en público, ad orare, es decir, dirigir algo en público. Esa es la etimología. El modo que tenía el pueblo latino de usarlo era dirigir una plegaria en público. ¿Qué es la adoración entonces? Es reconocer públicamente que Dios es Dios. Eso es la adoración. Por eso la Iglesia Católica ese término lo usa solamente para Dios. ¿A quién es al único que se adora? Es a Dios. Y cuando vienen acá que está la hostia chiquitita ahí adelante y están todos haciendo adoración, están adorando el pan, bueno, porque para el católico ahí no es pan, es Dios mismo. Solamente la adoración se tributa a Dios. Eso ahora después lo vamos a repasar, lo dice el Catecismo de la Iglesia Católica. ¿Qué es el Catecismo de la Iglesia Católica? Es un libro grande, oficial de la Iglesia Católica, donde presenta la síntesis de la fe. Dice, un católico cree esto. El último catecismo de la Iglesia Católica fue editado por San Juan Pablo II. Y ahí van a ver qué hace la diferencia. Es decir, los católicos creemos eso, que está en ese librito, que es la doctrina, el magisterio, y adorar es solamente para Dios, es rendir culto a Dios. Ese es el significado actual. A lo largo de la historia ha ido cambiando, se ha ido profundizando, y hoy en día decimos, adoramos a Dios porque le rendimos culto público, y solamente se le puede dar adoración a Dios. Adorarás a tu Dios, es solamente uno, es solo uno. Entonces, ¿el católico a quién adora? ¿A la Virgen María? No. ¿Adora a los santos? No. ¿Adora al Espíritu Santo? Sí, esa es parte de la Santísima Trinidad. ¿Adora a Jesucristo? Sí, porque es parte de la Santísima Trinidad. ¿Adora a Dios Padre? Sí, porque es parte de la Santísima Trinidad. ¿Adora a Santa Rita? No. ¿Adora a San José? No. ¿Adora a Santa Marta? No. Solamente a Dios. Esa es la doctrina católica. ¿A quién se adora? A Dios. Porque adorar es reconocer a Dios. Es decir, este ser es Dios. La Trinidad es Dios. El Espíritu Santo es Dios. El Hijo es Dios. El Padre es Dios. Y a ellos rendimos adoración. En cambio, la palabra veneración, que viene del latín venerari, es rendir homenaje, es demostrar mucho respeto. Cuando hacemos veneración, es decir, a este ser, nosotros lo respetamos mucho, lo honramos. ¿Por qué? Porque no es cualquier ser. La Virgen María, ¿a ustedes les parece que es cualquier ser humano? Haber cargado 9 meses a Jesucristo en la panza, haber sido la elegida para cuidar la infancia de Jesús, haber sido asunta a los cielos, haber sido proclamada por obra del Espíritu Santo, como dice la Escritura, como bendita entre todas las mujeres. La sombra del Espíritu Santo la cubrió. ¿Les parece que es cualquier persona? No. Como tampoco es cualquier persona Moisés, como tampoco cualquier persona Isaías, el profeta, o Juan el Bautista. No son cualquier persona. Y por eso los honramos de un modo particular, porque dentro del plan de salvación tienen un lugar especial. Entonces, ¿veneramos a Dios? No, a Dios adoramos. ¿Adoramos a la Virgen María? No, a ella la veneramos. Es decir, cuando un cristiano católico dice que venera a la Virgen, dice que le está rindiendo homenaje. ¿Por qué? Porque le demuestra mucho respeto por el lugar que ocupa dentro del plan de salvación. La Virgen María es una diosa, no, es una criatura. Ha sido creada por Dios. Es finita.
Eso el católico lo tiene bien en claro. Cuidado, porque el protestante muchas veces viene, o el de la secta viene y te dice, lo que pasa es que ustedes adoran a la Virgen porque se postran delante de la imagen, entonces... No, bravo. La veneración es rendir homenaje. Como un rey le rinde homenaje a otro rey, reverenciándolo, haciendo una reverencia. Como cuando le damos la mano a alguien que es respetado por nosotros. A nadie se le ocurre, si viene ahora, bueno, a muchos sí se le ocurría, pero bueno, supongamos que no, viene el presidente de la nación de escupirle la cara. Por la investidura. Entonces, rendir homenaje, demostrar mucho respeto, eso es la veneración. Cuando decimos que veneramos a la Virgen, que veneramos a los santos, decimos, miren, estas personas son ejemplo, han vivido el Evangelio de una manera ejemplar, como nos gustaría vivir a nosotros. Después en otra clase vamos a entrar en la función de los santos, en la veneración a los santos. Ahora simplemente estamos explicando el concepto. Entonces, adoración es solamente ¿a quién? A Dios. Y venerar se puede venerar a María, a los santos, San José. ¿Sí? El lugar que ocupa María entre los santos es distinto. ¿Por qué? Porque es la Inmaculada, ha tenido a Jesucristo en su seno. La Escritura dice, te llamarán feliz todas las generaciones. ¿Quién soy yo para que la madre de mi Señor venga a visitarme? Tiene un lugar especial, como lo tenía Pedro entre los discípulos, como Jesús hacía esa preferencia donde muchas veces en el Evangelio se va con Pedro, Santiago y Juan. Y el resto, bueno, el resto está ahí, pero él se va con Pedro, Santiago y Juan. Son distintos. Otro lugar. Entonces, venerar, ¿qué es? Reconocer la dignidad de ese ser que sin ser Dios, dentro del plan de salvación de Dios, ocupa un lugar importante. Ocupa un lugar importante. Lo que también es importante es entender que muchas veces se acusa por el tema de las imágenes al católico de idólatra y la persona no tiene ni idea de lo que significa la palabra idolatría. Te dice, vos sos un idólatra, y cuando le preguntás, bueno, a ver, ¿y qué es? ¿Qué significa la palabra idolatría? No sabe. No sabe. Cuando viene alguien y nos dice, vos sos un idólatra, ahí tenemos mucho para hablar. Cuando me decís, vos sos, ¿a quién te referís? ¿A mí en mi persona? ¿O todo lo que representa mi fe? ¿A mi religión, a todos los católicos o a mí? Porque yo puedo ser católico y puedo tener mi fe errada también, puedo ser un mal católico. Y cuando me decís idólatra, ¿qué significa la palabra idólatra? ¿A qué te referís con idolatría? Y eso que se postran, que besan las imágenes, pero eso no es idolatría. La palabra idolatría es una palabra que ha evolucionado muchísimo. Eidolon significa en griego imagen. Imagen. Y latría es culto de adoración. Culto de adoración. Y ahora les voy a decir por qué en realidad los idólatras son ellos y no nosotros. Porque la palabra latría también viene del griego latrón, que significa pagar. Currar, diríamos nosotros. Sacar dinero a partir de algo sagrado. La persona que utiliza lo sagrado para enriquecerse, aparte de ser un ladrón, es un idólatra. Porque está usando lo sagrado para beneficio personal. Pero la palabra idolatría para la Sagrada Escritura es decir que algo o alguien que no es Dios, es Dios. Yo sería un idólatra si digo que aquella imagen de la Virgen es Dios. Me estoy convirtiendo en idólatra. Si yo digo que esa cruz, ahí, esa imagen de Jesús es Dios.
Ahí estoy siendo idólatra. Y vamos a ver en algunas citas bíblicas la diferencia entre fabricar, hacer y honrar una imagen y decir que esa imagen es Dios. Como el mismo Yahvé marca la diferencia y condena la idolatría, como la condena. Entonces, ¿qué es la idolatría? Decir que algo que no es Dios es Dios. Creer que una persona o una imagen es Dios. Es decir, pensar que algo que no es Dios es Dios. Eso es ser idólatra. Ninguno de los católicos en su sano juicio va a decir que esa imagen es verdaderamente la Virgen María. Dicen, ahí viene María de una manera alegórica. Una persona piensa que ese pedazo de yeso es la Virgen. Tampoco nadie va a pensar que ese pedazo de madera ahí tallado en Jesucristo es Jesucristo, o que ese cuadro de Jesús misericordioso es el mismo Jesús misericordioso en vida, caminando. No, eso ningún idiota piensa eso, ningún católico. Pero cuando nos dicen, ustedes son idólatras, nos están diciendo eso. Nos están acusando de algo que nosotros no creemos y que a veces por ignorancia aceptamos. No, yo era católica, pero me hice evangélica porque leí en Éxodo que no hay que hacer imágenes. Y como yo tenía imagen, entonces era un idólatra. Y Dios es celoso. Dios es celoso. Bueno, la idolatría es otra cosa, es creer que algo que no es Dios es Dios. Y ningún católico cree eso de ninguna imagen. Es más, lamentablemente hay católicos que ni siquiera lo creen de la Eucaristía, y ahí sí habría que creerlo. Entonces tengamos en cuenta estos tres conceptos. Una cosa es adoración, que solamente se tributa ¿a quién? ¿A quién se tributa la adoración? A Dios. La veneración, ¿a Dios? No, es honrar otros seres que no son Dios, pero que requieren de nosotros un respeto. ¿Sí? ¿Y la idolatría qué es entonces? Creer que algo que no es Dios, es Dios. Es tan simple como eso, pero ¿cómo cuesta entenderlo eso? El idólatra va a decir que esa imagen es Dios. Ese es el problema de la idolatría. Y nosotros los católicos no creemos eso. La idolatría está condenada como un pecado mortal en el catecismo de la Iglesia Católica. No es para nosotros una opción la idolatría. Para nada. Estos tres conceptos nosotros los tenemos que tener bien aceitados. Adorar, venerar, idolatría. Son tres conceptos fundamentales que tenemos que entender para saber de qué hablamos cuando hablamos. Bueno, vamos a ver algunos textos bíblicos que nos suelen citar en contra de la veneración de imágenes. El más conocido de todos es Éxodo 20. Éxodo 20. ¿Tenés el micrófono ahí? Éxodo 20. ¿Hay alguien que tenga la Biblia, que lo tenga, que lo quiera leer? Éxodo 20 del 4 al 5. Éxodo 20 del 4 al 5. ¿Alguien trajo la Biblia? ¿Cómo van a venir a un curso de Biblia sin la Biblia? Es como ir a hacer un pozo y no llevar la pala. Éxodo 20, 4, sí, del 4, versículo 4 al 5. Éxodo 24, Éxodo 24, a ver. No te hagas escultura ni imagen alguna de lo que hay arriba en el cielo, ni de lo que hay abajo en la tierra,
ni de lo que hay en la... Bien, es el primer texto que se cita siempre. No te hagas ninguna imagen, ni de arriba ni de abajo, ninguna. Ninguna. Y ustedes, los católicos, tienen los templos abarrotados de imágenes, su casa llena de imágenes. No cumplen con la Escritura. Bien, vamos a hacer un ejercicio que les va a servir cuando un hermano protestante les cita un versículo, que es leer un poquito antes y un poquito después. Eso se llama contextualizar el versículo. Porque si el versículo lo agarramos solo me dice una cosa, pero si lo metemos dentro de un contexto, puedo entender otra. Acá lo que yo puedo entender es que ningún tipo de imagen es buena para Dios. Nada. Ahora vamos a leer el versículo 3, el 4, el 5 y el 6, todo junto. No tendrás otros dioses delante de mí. De nuevo. No tendrás otros dioses delante de mí. Punto. ¿Qué está diciendo Dios ahí? Que no serás idólatra. No tendrás otros dioses delante de mí. ¿Está hablando de qué? ¿De la confección de imágenes o de la idolatría? Porque es muy distinto decir que yo tengo una imagen a decirle que esa imagen es Dios. ¿Sí? Porque si no, miren, si no tendríamos que decir que toda imagen es mala. Bueno, este 100 pesos acá tiene la imagen de Evita y acá atrás tiene una estatua, entonces yo soy idólatra porque tengo el billete con una imagen, soy un idólatra. Si este billete tiene imagen, si con el solo hecho de tener una imagen me convierto en idólatra, bueno, todos los pastores evangélicos son idólatras. ¿Y cuánto culto hay ahí? Entonces, vamos al versículo 3. ¿De qué está hablando Éxodo? ¿De qué le está hablando Dios? No tendrás ningún Dios fuera de mí. Sí. No te harás escultura alguna de lo que hay arriba del cielo, ni de lo que hay abajo de la tierra, ni de lo que hay en el agua. No te darás de ellas, ni te darás culto, porque yo soy el Señor, tu Dios, un Dios celoso, que castigó la maldad de los padres en los hijos, hasta la tercera y cuarta generación. Si ellos lo aborrecen, ¿y qué tengo misericordia hasta 1000 generaciones para que me aman y cumplan mis mandamientos? Punto. ¿De qué está hablando Éxodo 20, 3 al 6 o del 3 en adelante? Está condenando la idolatría. El pueblo de Israel se construye un becerro de oro y dice, esto es Dios. ¿Por qué? Y porque el Dios que teníamos hasta ahora nos hizo pasar hambre, nos mandó al desierto. Entonces vamos a hacernos a nuestro Dios. Se condena la idolatría. Pero si yo no conozco cuál es el concepto de idolatría, creo que está hablando de las imágenes. Y en realidad lo que está diciendo Dios es, no te harás imagen, porque no tendrás Dios fuera de mí. Solamente yo soy Dios. Vamos a Deuteronomio 5, que es otra cita que suelen citar las sectas, del 8 al 10. No harás ni estatua imagen alguna de lo que hay arriba del cielo, ni de lo que hay abajo de la tierra, ni de lo que se encuentra en las aguas. No las adorarás ni le darás culto. Punto. No las Adorarás. Bueno, recuerden que la palabra adoración solamente se aplica a lo que es Dios. Y adorar lo que no es Dios es caer en qué. Adorar lo que no es Dios es caer en qué pecado. ¿En el pecado de qué? De idolatría. ¿Qué está condenando nuevamente Deuteronomio? ¿La imagen o la idolatría?
la idolatría. Por eso hay que ir despacio. Vamos a pasar a Isaías, que es un profeta, 42:8, el gran profeta del siervo sufriente. Isaías allí nos va a continuar ilustrando. Capítulo 42, versículo 8. Es otra cita que suelen poner. Yo soy el Señor, este es mi nombre. No doy ni gloria a ningún otro, ni honor a los ídolos. Junto. Yo soy el Señor, no doy ni gloria a nadie. Ustedes le rinden gloria a las imágenes, a la Virgen María, a los ángeles, a los santos. Si eso es gloria de Dios, ¿para qué le brindan gloria? Pero claro, leámoslo de nuevo, despacito a Isaías. ¿En qué sentido Dios está diciendo que no da su gloria a nadie? Yo soy el Señor, este es mi nombre. No doy ni gloria a ningún otro, ni honor a los ídolos. Ni mi honor a los ídolos. ¿Qué son los ídolos? Seres que no son Dios, pero que el ser humano cree que es Dios. Nuevamente, lo que está condenando ahí Isaías no es la veneración a la Virgen, no es la veneración a las imágenes, es la idolatría. Vamos a ir a algunos textos del Nuevo Testamento, Hechos de los Apóstoles 17:29. La Nueva Alianza. Hechos, capítulo 17, versículo 29. Capítulo 17, versículo 29. Y si nosotros somos de la raza de Dios, no debemos creer que la divinidad es semejante a otro, la plata y la piedra, esculturas trabajadas por el arte y el ingenio humano. Punto. Ustedes están llenos de cuadros. Fíjense el Vaticano, la Capilla Sixtina, lleno de arte, lleno de estatuas, de esculturas. Hechos de los Apóstoles está condenando eso. Y ustedes tienen todos los templos llenos. Vamos a leerlo de nuevo, despacito. Y si nosotros somos de la raza de Dios, ¿Qué está diciendo primero ahí el apóstol Lucas? Nosotros somos de la raza de Dios, no somos Dios, somos hijos de Dios. no debemos creer que la divinidad es semejante al otro. Punto. Si nosotros somos hijos de Dios y nos creemos Dios, no tenemos que creer que la divinidad es semejante a estas estatuas. Cuando se lee ese pasaje, ¿de qué nos están acusando a los católicos? De que nosotros creemos que esa estatua es la divinidad, es Dios. Y eso no es lo que creemos. Nuevamente, ¿qué es lo que está condenando Hechos de los Apóstoles? La idolatría, creer que la divinidad posa en un pedazo de arte, de yeso. Pero como somos distraídos, nos leen, nos dicen, nos gritan, nos acusan, y uno acepta. Nuevamente, lo que se está condenando allí es la idolatría. Lo mismo va a pasar en Primera de Juan 5:21. Primera carta del apóstol Juan, capítulo 5, versículo 21. Son 3 Juan, 3 cartas. En la primera, allí Como el Padre resucita a los muertos y le devuelve la vida, así también el Hijo devuelve la vida a los que creen. muy bien, un poquito más.
Versículo 21 es ese. Primera de Juan 5. No, primera carta de Juan. Primera carta de Juan. Primera carta de Juan 5, dice, capítulo 21, capítulo 5, versículo 21, dice lo siguiente: hijos míos, guardaos de los ídolos. Así termina la carta de Juan. Cuídense de los ídolos. De nuevo, ¿qué es un ídolo? Una imagen. Un ídolo es un cuadro, un ídolo es una estatua. No, un ídolo es algo que no es Dios y que creemos que es Dios. ¿Puede ser una imagen? Puede ser una imagen. ¿Puede ser una persona? También puede ser una persona. Pero lo que se condena allí son los ídolos. La Sagrada Escritura condena la idolatría. El pueblo de Israel está rodeado de pueblos paganos. Los pueblos paganos creen que las imágenes que ellos fabrican son Dios. Y por eso es tan insistente Dios con condenar la idolatría y las imágenes, porque el pueblo de Israel muchas veces termina cayendo en lo mismo que los pueblos paganos, con los que comparten fe. Por eso Dios en un momento los elige y ya no se pueden casar con otros pueblos. Cásense entre ustedes, porque traen esas religiones y esas ideas erróneas. Lo que condena la Sagrada Escritura es la idolatría, porque en el contexto del pueblo de Israel en el desierto está lleno de religiosidad idólatra, que consideraban las esculturas o incluso las personas o los animales, por ejemplo el Leviatán, como Dios. Muchas culturas. Y lo que hace Dios es corregir al pueblo que se desvía. Ustedes van a ver en la Sagrada Escritura que muchas veces el pueblo de Israel se convierte en un pueblo idólatra, muchas veces. Y ahora vamos a ver ejemplos concretos. Vamos a la segunda carta a los Corintios, a ver, ¿la tenemos, Freddy? Un pueblo de Dios y los ídolos, porque nosotros somos el templo de Dios, como lo dijo el Congreso, donde hay una realidad de ese Dios, y esto será mi pueblo. Por eso, salgan de medio de esto, y apártense, dice el Señor. No tomen nada impuro, y puedan recibir. Bien, la condena a la idolatría, haidolon, en griego, en este pasaje sobre todo, es muy fuerte, porque queda bien en claro que lo que Dios, a través del apóstol, está condenando es entregar el corazón y el culto, que solamente es a Dios, a algo que no es Dios. Y creer que algo que no es Dios, que es la gran tentación del hombre. Por ejemplo, el dinero, el placer, el tener, la gran tentación. El hombre es profundamente idólatra. Bien, más o menos hay otras citas que ellos suelen citar, pero van todas por el mismo camino. ¿Qué es lo que hacemos cuando nuestros hermanos de otra fe nos presentan textos bíblicos? Hay que contextualizarlo. Es decir, bueno, a ver, dame tu Biblia. ¿Me citaste Éxodo 20? Bueno, vamos a leer del versículo 1 en adelante. Vamos a ver en qué contexto Dios dice lo que vos me decís que dice. Y ahí van a ver que la interpretación católica de los textos bíblicos es la adecuada, es la del sentido común, es la del sentido propio. La Iglesia Católica
es la que hizo la Biblia. El canon bíblico es establecido por la Iglesia Católica en el siglo IV. Un papa es el que dice, estos libros son inspirados por Dios. Esta es la Biblia. Las sectas hoy tienen la Biblia gracias a la Iglesia Católica. Si ustedes ven los que escribieron el Nuevo Testamento, Mateo, Lucas, Juan, Marcos, están enterrados ¿en qué iglesias? Católicas. Sus cuerpos están en las iglesias católicas. Ininterrumpidamente han sido custodiadas por la Iglesia Católica. ¿Por qué? Porque la única que tiene un nexo histórico, real y concreto con Jesucristo es la Iglesia Católica. Después podemos ver más santidad o más pecado dentro de la Iglesia Católica. Bueno, en el colegio de los apóstoles estaba Judas, estaba Pedro que se va, estaban los mellizos que le decían Boanerges, dice la Escritura, hijos del trueno, eran picantes, eran bravos, mandemos caer fuego del cielo, dicen a Jesús. Bueno, hay de todo. Hay de todo. Hay un corrupto que cobraba impuestos, que es llamado por Dios. Hay de todo. Bueno, ahora vamos a ver, esos son los textos que normalmente ellos nos pueden llegar a citar y que si nosotros somos distraídos y no lo contextualizamos y no nos detenemos en las palabritas, en el concepto, podemos ser confundidos. Vamos a analizar un texto. Recuerden que ellos nombran Éxodo 20:4, es el típico, no te harás imágenes ni en el cielo ni en el cielo. Bueno, ahora vamos a ir al mismo libro de la Biblia, que es el Éxodo, pero vamos a ir al capítulo 25, versículo 8 y 9. Porque me harás actuar, y yo estaré en medio de ellos, conforme a todo lo que te voy a mostrar, conforme al modelo de la morada, y según el modelo de todos tus principios. Así lo harás. Seguimos un poquito más. Fabricarás una arca de madera de masa, de 125 centímetros de largo. Escuchen, es Dios que le está diciendo al pueblo de Israel cómo tienen que construir el templo y cómo tienen que construir el arca. Estamos en el capítulo 25. En el capítulo 20, antes, Dios le dice, solamente culto a mí, que soy Dios, no te va a hacer imagen de nada. Y en el capítulo 25 dice, el templo lo van a hacer de esta manera. Y ahora le explica cómo van a hacer el templo y cómo van a hacer el arca dentro del templo. Dale, Freddy. Por 75 de alto y 75 de alto. La cubierta de orgullo, por dentro y por fuera. Una guirnalda de oro, una rodeada por el borde superior. Unirás para esas 4 anillos de oro, que pondrás en sus 4 ángulos, 2 anillos a un costado y 2 anillos al otro costado. También harás varas de rodilla de gracia, las cuales cubrirán de oro, y pasarán las varas por los anillos de los costados de gracia, para poder transportarlas. Las varas deben permanecer en los anillos de gracia, y no se sacarán de aquí, y dentro del arca pondrás el testimonio de propiedad. Seguimos. Sí. También harás una tapa de oro duro, de 125 centímetros de largo y 75 de alto. Harás también 2 querubines de oro, los harás de oro dorado. Punto. Dios le está diciendo cómo van a hacer el arca. En el capítulo 20 le dijo, no te harás ningún tipo de imagen, ni del cielo, ni de la tierra, ni del agua. En el capítulo 25, más adelante, le dicen cómo va a ser el templo y cómo va a ser el arca. Y le manda a construir
¿Dos qué? Léelo de nuevo. Harán también 2 querubines de oro. ¿Qué son los querubines? ¿Alguien sabe qué son los querubines? Ángeles. Ustedes saben que la jerarquía angélica se divide por nombre: tronos, dominaciones, principados, potestades, querubines, serafines, arcángeles, ángeles. Esa jerarquía que aparece en la Sagrada Escritura, en esa jerarquía están los querubines. ¿Y qué dice Dios? Que fabriquen en el arca 2 querubines. Los harán de oro labrado en nosotros 2 querubines de la Punto. De oro labrado. y hechos por hombre. Entonces uno puede preguntarse, o estamos ante un Dios ciclotímico que me está prohibiendo las imágenes y después me manda a hacer imágenes, o el problema no son las imágenes en el lugar de culto, sino que el problema es creer que esas imágenes son Dios. Vamos a leer Josué, capítulo 7, versículo 6. Josué se trató su vestido y se postró en tierra sobre su rostro delante del alma del Señor de la tarde, tanto él como los ancianos de Israel. ¿Qué es lo que hace Josué? Está rezando. ¿Cómo reza? Postrándose. ¿Se postra delante de qué, dice la Escritura? Del arca. ¿Qué había en el arca? 2 querubines de oro forjados por mano humana. Por lo tanto, tampoco el problema es postrarse ante la imagen, sino que el problema es creer que esa imagen es Dios. El problema es la idolatría. Ahí tenemos un ejemplo de Josué, que es un personaje bíblico importantísimo dentro de la Biblia, postrándose delante de una imagen para rezarle a Dios. Y tenemos la otro ejemplo de Dios pidiendo que se construya para el templo y para el culto 2 imágenes de arcángeles, de ángeles. Vamos a avanzar un poquito más en el libro del Éxodo. Vamos a Éxodo capítulo 37, versículo 7. Estamos dentro del mismo libro que siempre citan las sectas. Éxodo 37, versículo 7. A ver. También hizo 2 querubines de oro forjados a martillo para los 2 equipos de la tarde, un querubín por un lado y un querubín por otro. Bien. Nuevamente, vuelve a describir que en el arca de la alianza había 2 querubines forjados por hombre. Para que quede bien en claro que Dios manda poner imagen dentro de su templo. Vamos a leer Hebreos 9:5. Nuevo Testamento. Estamos siempre dentro del Éxodo, vamos a continuar con el Éxodo, pero vamos a graficarnos con Hebreos 9:5. Carta a los Hebreos. Depende de la Biblia, en algunas está al inicio, después del Evangelio, en otras hasta el final. Decime. No tenemos derecho de llevar conocimiento a una mujer de Cristo, como los demás apóstoles, los hermanos del Señor y el mismo de paz. Hebreos 9:5. Me parecía que estamos... Carta a los Hebreos, capítulo 9, versículo 5.
Recuerden que estamos en el libro del Éxodo, que es el mismo libro que ellos citan. Capítulo 20, no te harás ninguna imagen. Capítulo 25, hagan querubines en el arca de la alianza. Josué se postra delante de esos querubines. Éxodo 37 vuelve a reafirmar la existencia de los querubines. Y Hebreos 9:5 nos dice: sobre ella estaban los querubines de la gloria, que hacían sombra de los discípulos. Punto. El Nuevo Testamento, los discípulos de Jesús saben que dentro del templo y arriba en la tapa del arca de la alianza había imágenes. Estamos hablando de un testimonio de los primeros cristianos. Carta a los Hebreos no sabemos quién la escribió. En una época se creía que era San Pablo, luego se descubrió que no era San Pablo, y la Iglesia, como todo lo que descubre que es verdad, dejó de poner carta del apóstol San Pablo a los Hebreos y directamente pone carta a los Hebreos, porque no sabe quién es. No tiene problema. Pero sí sabemos que es uno de un discípulo que es palabra de Dios, y en esa palabra de Dios, ese testimonio histórico, nos dice que los cristianos, los primeros cristianos, sabían que había imágenes en el arca de la alianza. Y no solamente había imágenes en el templo de Dios del cielo, también había imágenes de la tierra. Vamos a volver a Éxodo 25, 31, 33. Éxodo 25, 31, 33. Recuerden que es Dios el que le está diciendo cómo construir. Hará también un candelabro de oro puro. El candelabro será de oro labrado a Cristo. Su pie, su casa, su carne, su botón y sus flores serán de una sola piel. Sus flores. 6 brazos habrá designado. De un lado 3 brazos de un candelabro y del otro lado 3 brazos. Por favor. El primer brazo tendrá 10 partes igual a flor y almendro, cada una con un fruto y una flor. También el segundo brazo tendrá 10 partes igual a flor y una flor. Bueno, después lo leen entero. Los candelabros para el culto tenían imágenes de flores. Después van a ver que hay imágenes de animales. Pero no solamente está hablando, no solamente uno puede decir, bueno, ahí está hablando de las estatuas. ¿Qué pasa con los bordados? ¿Qué pasa con las imágenes pintadas? Bueno, Éxodo 26.1, Éxodo 26.1, Dios le vuelve a decir al pueblo lo siguiente. Al hacer la morada, actividad y coordinada tu tela, el lado puro torcido, de color de pasito, púrpura, escarlata y carmesí, con querubines, y harás de ella una obra diseñada artísticamente. Punto. Obra diseñada artísticamente la harás en bordado querubines. Otra vez, no hay problema con el arte, no hay problema con la imagen, no hay problema con el bordado, no hay problema con la estatua, no hay problema con la imagen. Dios le está diciendo las cosas que tiene que haber dentro del templo para el culto. Después de haberle dicho, mirá que yo soy el único Dios, no te hagas imágenes para adorar, hacete estas imágenes para rendirme culto a mí. Eso es lo que le está diciendo. Éxodo 36, 35. Vamos a saltear algunos, porque si no se nos va a hacer largo. Éxodo 36, 35. Capítulo 36, versículo 35. Recuerden que es Dios que le está diciendo al pueblo. Sí. También hizo el dedo de Egipto, púrpura escarlata, carmesí y vino fino reforzado.
Era una obra artística como Obra artística con motivos de querubines. Nuevamente, no hay problema que haya obras artísticas en el templo destinado al culto. Nuevamente. ¿Por qué? Porque el motivo y el sentido de la condena de Éxodo 24 es condenar la idolatría, no la imagen. Es condenar lo que está dentro del corazón, no lo que está afuera. Vamos a cambiar de libro. Vamos a ir a Primera de Reyes. Este libro es muy importante, porque acá no solamente se manda a hacer imágenes, sino que vamos al capítulo 6, 17 y 18. La casa, es decir, la nave central delante del Santísimo. Perdón, contextualicemos. El capítulo 6 entero habla de la construcción del templo. Está describiendo cómo Dios quiere que sea su templo de modo más específico. Ahora, en un libro de la Sagrada Escritura, que es el libro primero de los Reyes. Vamos al capítulo 6, versículo 17. La casa, es decir, la nave central delante del Santísimo, tenía 20 metros de largo. La madera del centro y del interior de la casa tenía bajo relieve de color pintada, de color pintada, y ranas de flores. Todo era de cedro y no se veían las piedras. ¿Qué había dentro del templo de la nave central? Motivos de flores, motivos, guirnaldas, esculturas. En el fondo del templo va a estar el arca con los querubines, revestido de oro de arriba a abajo. ¿Sí? Vamos al versículo 23 de ese mismo capítulo. Versículo 23. Los creyentes, en el lugar del Santísimo, hizo 12 querubines de madera de olivo, de 5 metros de altura cada uno. Escuchen bien, ¿cuánto medían esos querubines? ¿Cuánto medían cada uno de esos querubines? 5 metros de altura cada uno. 5 dimensionen. Dios no manda hacer una imagencita. 2 ángeles de 5 metros cada uno. Uno entraba al Santísimo, al templo de Jerusalén, y se encontraba con 2 bestias gigantescas de ángeles de 5 metros. Mucho más alto que esto. Vamos hasta el versículo 28. Las alas de primer querubín medían 2 metros y medio cada ala. de manera que había 5 metros desde la punta de la ala hasta la punta de la otra. O sea, eran 5 por alto por 5 de ancho. También el segundo querubín medía 5 metros. Los 2 querubines tenían una misma medida y una misma forma. La altura de un querubín era de 5 metros y del otro querubín también. Ustedes fíjense la necesidad de especificar cada uno de cada manera. Es decir, el templo de Jerusalén, mandado por Dios para que se le rinda culto a él construido, no solamente tenía imágenes del cielo, sino que tenía imágenes monstruosas, gigantescas. El arca, que es el lugar más sagrado, más santo, tiene querubines. Y después todo lo que está destinado al culto está adornado con formas de la tierra.
plantas, árboles, especies, animales. Vamos al versículo 29 de Primera de Reyes, versículo 29. Capítulo 29, versículo 31. Capítulo 29. Perdón, capítulo 22. Capítulo 22, 31. El rey de Aram había dado un trabajo a los 32 habitantes de su casa. Seguimos. No atrapen a nadie, ni pequeño ni grande, sino solo al rey de Israel. Cuando los habitantes de los campos dicen paz y tierra, sin duda la situación de Israel, y se arrojaron sobre él para sacarlo, pero con la paz y todo. Y cuando los capitanes de los carros vieron que vinieron al rey de Israel, lo dejaron. Pero un hombre pidió con un arco alzado, y hirió al rey de Israel por entre las cintas de la guardia. El rey dijo al conductor de su carro: vuelve atrás y sácame del campo de la casa, porque estoy herido. Bueno, continúa el relato. Muere el rey, lleva su cuerpo al Arca de la Alianza, al templo. Vamos al capítulo 9 de Primera de Reyes, versículo 1, 3. Nueve, 1, 3. Nueva aparición de Dios. Cuando Salomón terminó de construir la casa del Señor, la casa del rey y todo lo que deseaba hacer según su agrado, el Señor se apareció a Salomón por segunda vez, como se le había aparecido a Abraham, y le dijo: he oído tu oración y las súplicas que has pronunciado en mi presencia. Esa actividad es la casa que has santificado. Punto. He santificado esta casa que has edificado. No solamente en la Sagrada Escritura Dios dice cómo edificar su casa y manda hacer querubines e imágenes, sino que al final ve cómo está construida su casa y la santifica, aprueba lo que se ha construido para el culto. Vamos al capítulo 7, versículo 27. Capítulo 7, versículo 17. La cita. Él hizo también 10 soportes de bronce. Cada soporte tenía 2 metros de largo, 2 de alto y 1,5 de largo. Los soportes estaban hechos de paneles y el travesaño se utilizaban los mismos. Sobre los paneles estaban los travesaños, había leones, bueyes y querubines, y lo mismo en los travesaños. Por encima y por debajo de los leones y de los bueyes. Bueno, hay leones, hay bueyes, ¿qué más hay? Había lugares por lado. Cada soporte tenía 4 ruedas de bronce, con sus ejes de bronce, y en sus 4 esquinas había los postes de fundición, sobre los cuales estaban los recipientes. Cada uno de ellos sobresalía de las ventanas. La abertura para los recipientes estaba dentro de un círculo que tenía medio metro de altura. La abertura de la corona hecha en forma de zócalo y medía 75 centímetros de diámetro. Sobre la abertura también habían grabado y los paneles eran cuadrados, no redondos. Las 4 ruedas estaban debajo de los paneles y los ejes de las ruedas fijos en la misma base. La altura de cada rueda era de 75 centímetros.
Las ruedas están luces como las ruedas de un carro, sus ejes, sus casas, sus ratas y sus cubos no era la definición. Había 4 bolitas en las 4 esquinas de cada negocio, formando la sola. La parte superior de cada manita levantaba un cilindro de 25 centímetros de alto, formando un solo cuerpo con la manija y los papeles de soporte. En las plantas de su manita y en los tableros grabó león y palmeras. Querubines, leones y palmeras. Había vegetales, estaba la fauna, estaba la flora y estaba lo de arriba, lo de abajo. Bien, yo creo que con esto ya estamos. Lo que quiero expresar con esto es que queda en una lectura detenida, consciente y de sentido común, y no tergiversando la escritura, más que claro que el problema y la condena de Éxodo 24 no es a la imagen, porque Dios manda a su templo construir imágenes y encima bendice ese templo, y no cualquier imagen, sino que deja bien en claro que es imagen hecha por hombre, y no solo cualquier escultura, sino que también son grabados, también son bordados, también son pinturas, y no solo de cosas del cielo, sino también de la tierra, animales y vegetales. No hay problema con la imagen. El problema está donde pone el corazón el hombre. Que Dios no quiere que el hombre entienda que esa imagen es Dios, porque eso es un pecado grave, es pecado de idolatría. Por eso es importante entender el concepto de idolatría, el concepto de adorar y el concepto de venerar. Vamos al libro de los Números, quedan poquitas citas. El libro de los Números es un libro importante porque es el menos leído, pero acá tenemos algo muy, muy importante. Libro de los Números 21:8. 21:8. 21:8. 21:8. Punto. ¿Se acuerdan esta imagen? El pueblo de Israel viene en el desierto, peca contra Dios, Dios como castigo le manda unas serpientes que empiezan a morder a los israelitas y los israelitas empiezan a morir. ¿Qué manda Dios ahí? Le dice a Moisés, ve, y esto que vamos a escuchar ahora, le manda hacer esto. Se está muriendo el pueblo de Israel. ¿Y qué hace Dios? Miren lo que hace Dios. De nuevo, empezá de nuevo. De nuevo. Bien. Y cualquiera que haya sido morido en la vida quedará curado. Punto. ¿Por qué es importante esta cita? Porque Dios decide sanar a través de una imagen. Dios decide sanar a través de una imagen. Él es Dios. Puede sanar al pueblo de Israel como quiere. ¿Por qué decide hacerlo a través de una imagen? Fabricada por hombre de un animal tan controversial como una serpiente, y sanar al pueblo de Israel a través de esa imagen. Aquel que mire la imagen quedará sano. Quedará sano. Dios sana a través de la imagen. ¿Sí? En la Segunda de Reyes, vamos a ver que Dios manda a destruir esa imagen. La manda a construir para que sane. El pueblo de Israel mira y se sana.
Pero en la segunda de Reyes manda a destruir la imagen. 18:4. Capítulo 18, versículo 4. Eliminó los lugares altos, quebró las piedras del culto, cortó los postes sagrados e hizo pedazos la serpiente de bronce que había hecho Moisés. Porque hasta ese tiempo los israelitas le quemaban incienso, dándole el nombre de no es santo. Que el Dios de Israel, y no después de él, ninguno igual de todos los jefes de Judá. Punto. ¿Por qué Dios destruye la serpiente y todo lo del culto? Porque el pueblo de Israel, una vez que empieza a ser curado por la serpiente de bronce, empieza a quemar incienso. Y el incienso solamente se quema para Dios. El mandato que Dios hace, cuando descienda mi presencia sobre el Santo Santorum, el sumo sacerdote prenderá incienso. Por eso a Jesús los Reyes Magos, ¿qué le llevan? Incienso, para reconocerlo como ¿qué? Como Dios. Oro, lo reconocen como rey, incienso como Dios, mirra como hombre. Entonces, ¿qué había empezado a hacer el pueblo de Israel? Había empezado a quemar incienso a la serpiente, habían hecho que la serpiente sea ¿qué? Sea Dios, le empiezan a rendir culto a Dios. ¿Y ahí Dios qué hace? Manda a destruir la serpiente. Otra vez, ese pueblo que había sido educado en el culto con imágenes, ¿qué hace? Transforma una imagen en ídolo. Y Dios, que es un Dios celoso, hace destruir la imagen. Pero primero sanó por esa imagen. El problema está en la imagen. El problema está en que Dios cambia de opinión. No, el problema está en el corazón del hombre nuevamente, que al medio lo transforma en fin. Vamos al Evangelio de Juan. Ahora sí, el Evangelio de Juan, 3:14. De la misma manera que Moisés en el desierto levantó la serpiente, así también es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Punto. Estas son palabras de Jesús. Fíjense, si habría algún problema con las imágenes, Jesús no se compararía con una imagen. Del mismo modo que se levantó la serpiente en el desierto y sanó, del mismo modo el Hijo del Hombre tiene que ser elevado. Por eso ustedes a veces van a alguna iglesia y ven una cruz con una serpiente. Y dicen, esto es signo satánico, porque la serpiente es el demonio. No, está haciendo referencia a esa serpiente de bronce que sanó al pueblo de Israel y con la cual Jesús se comparó en el Evangelio de Juan. (16:7) del libro de la sabiduría. Bueno, uno puede decir entonces, bueno, está bien, las imágenes no hay problema entonces, perfecto, pero ustedes hacen procesiones con las imágenes, ustedes se postran, bueno, pero lo vimos a Josué que se postró también y no tuvo problema. Bueno, pero ustedes le piden milagro a las imágenes, bueno, pero Dios a través de la imagen sanó, ¿por qué Dios no va a poder hacer milagro a través de una imagen? Eso está en la Biblia. Y en efecto, aquel que se volvía a ella era salvado, no por virtud de lo que contemplaba, sino por el Salvador. Miren lo que está diciendo el libro de la sabiduría. Aquel que contemplaba la serpiente era salvado, no por la serpiente misma, sino en virtud tuya. El pueblo de Israel se daba cuenta de que Dios sana a través de la imagen, pero no por la imagen, sino por el poder de Dios.
Cuando se pervierte y entienden que esa serpiente es Dios, ahí Dios la manda a destruir. Pero el libro de la sabiduría lo dejan claro. Dios sanaba y salvaba a través de esa imagen, no por el poder de la imagen, sino por el poder de Dios. Pero Dios podría no haber, si hubiese tenido algún problema Dios con la imagen, y el solo hecho de tener una imagen sería sacarlo a él del medio, no hubiese mandado a fabricar imágenes. Porque el problema no son las imágenes. El problema es la idolatría, que es lo que se condena. Creer que algo que no es Dios. Y pero la imagencita me hizo un milagro. Libro de la sabiduría, capítulo 16, versículo 7. Se salvaba no por virtud de lo que contemplaba, no por lo que veían que era la serpiente, sino por tu presencia, en virtud de tu poder. Segundo libro de Samuel, capítulo 6, en 3 en adelante, va a describir este tema de las procesiones. Bueno, está bien, en la Biblia se puede hacer imágenes, está bien, Dios manda a hacer imágenes, está bien, José se postra ante la imagen, no pasa nada, perfecto, está bien. Dios sana a través de la imagen, o sea, los israelitas miraban y se sanaban, perfecto, está bien. Adentro del templo puede haber imágenes, bueno, listo, está bien. En la Biblia dice, pero esto de las procesiones que ustedes llevan en andas, como si fuese, ¿dónde está? Segundo libro de Samuel. El arca de Dios, ¿qué tenía? 2 querubines, recuerden, van 2 imágenes ahí. Y lo llevaron de la casa de Abinadab y toda la colina. Osá y Aló, los hijos de Abinadab, conducían el carro nuevo. Lo sacaron de la casa de Abinadab, que está en la colina, junto con el arca de Dios, y Aló avanzaba delante del arca. David y toda la casa de Israel, escuchen, danzaban delante del Señor, con todas las clases de instrumentos de madera de ciprés. Escuchen esto, presten atención. Están sacando en carro el arca de la alianza. ¿Y qué hacía el rey David, que es un rey ungido por Dios, y el resto? Danzaba con música, dice, delante del Señor. Delante del Señor. Es decir, el pueblo de Israel es consciente que sacando el arca están trayendo a Dios. No por la imagen, sino por lo que significa el arca como santísimo. Ahí hay una procesión donde hay un sumo sacerdote que va adelante y un pueblo que va danzando y va con cantos de júbilo acompañando el traslado desde la casa del sumo sacerdote hasta el santuario. Ahora vamos a ir a Primera de Crónicas, capítulo 15. Y ahí vamos a ver la procesión en hombro. Son todas prácticas bíblicas, no son inventos del oscurantismo medieval o de algún papa que estaba aburrido y quería salir con la imagen por ahí para hacer proselitismo. Sí. Y los hijos de la levita trasladaron el arca de Dios, sosteniendo la sacerdocio, con unas manos juntas sobre los mismos, como lo había ordenado Moisés, según la palabra del Señor. Bien, esto lo hacen como lo ordenó Moisés, según la palabra de quién, de Moisés, no, como lo había ordenado el Señor. El Señor mandó a que en hombro, en anda, se llevara el arca, ¿con quién? Con los querubines. Vamos a Mateo 4:10. Mateo 4:10. Recuerden que el Evangelio de Mateo está escrito para judíos,
Por eso Mateo todo el tiempo está diciendo cómo se cumplió la Escritura, cómo se cumplió la profecía. Está convenciendo a judíos de que ese Jesús es Dios. Entonces Jesús le dijo: vete, Satanás, porque está escrito: adorarás al Señor tu Dios y a Él solo servirás. Al único que se adora y que se sirve es a Dios. Las imágenes sirven para el culto porque así lo ha querido Dios, en tanto y en cuanto me permiten a mí acercarme a Dios. No tienen poder en sí mismo, no tienen valor en sí mismo, más que aquel que le ha sido otorgado por Dios o que ha sido otorgado por el pueblo cuando se la destina al culto. Por eso no puedo agarrar a patada una imagen. ¿Por qué? Porque ahí está Dios. No, porque está destinada al culto, es algo sagrado. ¿Qué significa sagrado? Segregado, separado. Es algo que yo separé del común para ponerlo en algo sagrado. Lo separé para que cumpla una función particular. ¿Cuál es? Dar gloria a Dios. Y todo lo que da gloria a Dios merece ser respetado, venerado. No puede ser vapuleado. Vamos a la carta a los Colosenses 1:15. Es un himno hermoso a Jesucristo. Y dice: Él es imagen del Dios invisible, primogénito de toda criatura, porque por Él fueron creadas todas las cosas, las del cielo y las de la tierra, las visibles y las invisibles. Y ahí está hablando de los ángeles, tronos, dominaciones, principados, potestades, esas son jerarquías angélicas. Todo fue creado por Él y para Él. ¿Qué dice quién es Jesucristo? ¿Es qué del Dios invisible? Es imagen, dice. Es imagen del Dios invisible, pues por medio de Él fueron creadas todas las cosas. Es decir, nuevamente, el problema no está con la imagen, sino con lo que sale del corazón del hombre. Por eso el culto recto de la tría que nosotros brindamos a las imágenes es el mismo que una mamá le da a una foto de su hijo. Ninguna madre va a permitir que venga alguien y le rompa en su cara la foto de su hijo. Sabe que no es su hijo, es una foto, pero bueno, es una foto que representa a alguien que ama. Las imágenes nos representan a algo que amamos y nos mueven también. Nosotros tenemos ojos, Dios nos ha creado para ver, por lo tanto lo visual es muy pedagógico para nosotros. Todo lo que es en imagen ha sido creado por Dios. Si Dios hubiese tenido un problema con la imagen, nosotros seríamos animales ciegos, que los hay en la naturaleza. Por lo tanto, el problema no es con la imagen, tenemos de hecho un sentido para captar la imagen. Vamos a ir terminando. Gálatas 3.1 ya lo leímos. ¿No lo leímos todavía? Vamos con Gálatas 3.1. Escuchen, esto va para... En realidad no dice insensatos. La palabra en griego dice estúpidos. Así les dice San Pablo. ¿Cómo ha podido alguien fascinarse a ustedes, ante cuyos ojos fue presentado Jesucristo clavado en una cruz? Quisiera saber de ustedes estos solos. ¿Recibieron el Espíritu por obra de la fe o por la predicación de la palabra?
pensados son que habiendo comenzado por el Espíritu. Nuevamente les dice estúpido, tan insensato, el traductor pone insensato por no poner. Acaba ahora en carne. ¿Valía la pena parecer tanto si todo fue raro? Aquel que les comunica el Espíritu y ahora mirando a ustedes, ¿lo hace por razones de ley o por la palabra de la tentación? ¿Qué le está diciendo San Pablo a los Gálatas? Se dejaron engrupir. Se dejaron engrupir. Por palabras lindas, por razonamientos humanos, por ignorancia, se dejaron engrupir. Y nosotros predicamos a un Cristo que fue crucificado. Bien, el gran problema nuestro, y para eso es importante entender, es que todos estos conceptos, todas estas citas, todas estas cosas, si nosotros no las leemos con detenimiento, no las contextualizamos, tampoco nos van a servir a nosotros para reafirmar nuestra fe, ni tampoco nos van a servir para dar razones de nuestra fe. Pero aparte de esto tenemos testimonio de los padres de la Iglesia. ¿Quiénes son los padres de la Iglesia? Son los primeros cristianos, discípulos de los discípulos. ¿Qué dicen? Por ejemplo, San Juan Damasceno dice, fíjense lo que dice, primeros siglos del cristianismo, que el hecho de que Dios tomara forma humana santificaba la imagen humana, señalando que la humanidad de Cristo formaba una imagen de Dios. Por lo tanto, los artistas podían utilizar imágenes humanas para representar al Verbo encarnado, así como a los santos humanos. No tenían problema. ¿Qué es lo que nos dice San Gregorio? Papa, un Papa, Gregorio. Lo que los libros son para aquellos que pueden leer, fíjense el sentido de la imagen en los cristianos. Lo que los libros son, recuerden que no todo el mundo sabía leer en la antigüedad, muy poquita gente. Lo que los libros son para aquellos que pueden leer, lo es una pintura para el ignorante, que la mira. En una pintura, aún el ignorante puede ver qué ejemplo debería seguir. En una pintura, aquellos que no conocen una letra pueden, sin embargo, leer. Por tanto, especialmente para los bárbaros, una pintura toma el lugar de un libro. ¿Para qué se hacían las imágenes? ¿Para qué sirven las imágenes? Para enseñarnos. Tiene una dimensión pedagógica. Los vitrales, los cuadros, las pinturas, eran para que aquellos que no saben leer tengan su catequesis. La pintura de Juan bautizando a Jesús les hace ver que Jesús fue bautizado. La pintura de la última cena les hace ver a Jesús con sus discípulos. La crucifixión le hace entender de que Jesucristo ha sido muerto y resucitado. Tiene una dimensión pedagógica. Acá está la cita donde lo sacamos. Y después, el magisterio de la Iglesia, ya en 5 minutitos terminamos, magisterio de la Iglesia, dice, el Catecismo de la Iglesia Católica, número 476. Como el Verbo se hizo carne asumiendo una verdadera humanidad, el cuerpo de Cristo era limitado. Por eso se puede pintar la faz humana de Jesús. En el 7º concilio ecuménico, no, en el 6º concilio ecuménico, el de Nicea, la Iglesia reconoció que es legítima su representación en imágenes sagradas. Estamos hablando del año 787, siglo VIII. Fíjense, no hay nada nuevo bajo el sol. Santo Tomás de Aquino, que es el teólogo por excelencia de la Iglesia, doctor de la Iglesia, dice, el culto de la religión no se dirige a las imágenes en sí mismas, como realidades, sino que las mira bajo su aspecto propio de imagen
que nos conducen a Dios encarnado. Ahora bien, el movimiento que se dirige a la imagen en cuanto tal no se detiene en ella, sino que tiende a la realidad de la que es imagen. Yo veo el cuadro de Jesús misericordioso y no ando viendo los trazos finos, gruesos, qué color de pintura se usó, qué tipo de pincel. No. Veo que me representa a Jesucristo, que es misericordioso. No me detengo en la imagen, sino en lo que la imagen representa. Eso es lo que nos está diciendo el magisterio. Por último, en los primeros siglos los cristianos eran perseguidos y se los enterraba en lo que se llama catacumbas. ¿Qué eran las catacumbas? Eran lugares para rendir culto a los que eran martirizados cristianos a escondidas, porque si se daban cuenta que uno era cristiano, se lo asesinaba. Entonces, bajo tierra se armaban este tipo de cuevas. ¿Y qué se descubre en estas cuevas? ¿Qué ven ustedes ahí? ¿Qué ven? Pinturas. No hay problema con las imágenes en los primeros siglos. Pintura de Jesús el buen pastor, pintura celebrando el culto. Acá tenemos al buen pastor, el Pantocrátor. Pinturas de Jesús. ¿Y saben qué más encuentran en las catacumbas de los primeros siglos? Altares. Desde los siglos primeros, el culto por excelencia es la Eucaristía, es la misa, para celebrarles misa a los difuntos. Altares. No se encuentran ambones para la lectura, no, altares, para ofrecer el sacrificio por el muerto. ¿Qué es lo que nos dice entonces las catacumbas? ¿Qué nos enseñan? Que los primeros cristianos tenían muy en claro cuál era el lugar que ocupaba la imagen dentro de su fe. Y tenían muy en claro cómo no caer en la idolatría. Muy en claro qué es venerar, qué es adorar, qué es idolatrar, qué no es idolatrar. Esto los pastores evangélicos lo saben. Muchos de las sectas también lo saben. Pero utilizan la imagen o la doctrina anti-iconoclástica para generar rechazo a la fe católica, porque muchos de los que hoy son evangélicos eran católicos, ignorantes de su fe, pero eran católicos. Y utilizan la predicación en contra de la imagen para que uno se separe y le agarre bronca, miedo a la fe verdadera, porque no tienen otra manera. Porque no predican la verdad cuando predican en contra de las imágenes. Porque no es una verdad ni bíblica, ni histórica, ni teológica, ni doctrinal. Por lo tanto, predican desde la mentira, desde el engaño. Entonces, ¿qué es lo que nos tiene que quedar en claro de este primer encuentro? Que los católicos no adoramos imágenes, adoramos solamente a Dios. Por lo tanto, cuando nos tratan de idólatras, tu pastor te explicó mal. Segundo, que nosotros a las imágenes las veneramos. ¿Qué es venerar? Las honramos. Tenemos respeto por los santos y por la Virgen. Tenemos respeto por la Madre de Dios. La Escritura dice, me llamarán feliz todas las generaciones. Nosotros felicitamos a la Virgen. La felicitamos. Tercero, que cuando la Biblia condena hacerse imágenes, no está hablando de la imagen en sí misma, está hablando de la idolatría. Está condenando la idolatría, porque Dios manda hacer imágenes en su templo para rendir culto. Cuarto, ¿quién es la imagen del Dios invisible? Jesucristo. Él es la imagen del Dios invisible.
Dios se hizo imagen, se hizo persona. Quinto punto, el solo hecho de tener una imagen a mí no me hace idólatra. Lo que me hace idólatra es creer que esa imagen es Dios. Si no, no podría cargar con una foto de mis hijos en mi billetera, no podría cargar con un billete de dinero en mi bolsillo. Pero ven una estampita que uno tiene, o una medallita, sos idólatra, tenés imagen. Bueno, sacá la billetera, a ver qué tenemos en la billetera. No es por el solo hecho de tener imagen. Es creer que algo que no es Dios es Dios. Esos son los 5 puntos que tenemos que tener en cuenta. Este PowerPoint va a pasar, es introductorio, después va a ir acompañado de 2 videos más sobre este tema, para que ustedes lo vayan viendo. Por ahora, simplemente es esto. El segundo encuentro vamos a ver propiamente ahora por qué la Virgen María para nosotros es virgen, si tuvo más hijos, no tuvo más hijos, cómo es verdaderamente el culto a la Virgen, qué tipo de culto se le brinda, cuál es la función de la Virgen en nuestra fe, si es una diosa, no es una diosa, cuál es lo que cumple, si reemplaza a Dios, no reemplaza a Dios, si Dios se pone celoso porque honremos a la Virgen o no. Todo eso está en la Escritura. Todo eso está en la Sagrada Escritura. Hay que leer un poquito más. Bueno, eso es lo que vamos a ver en el segundo encuentro. Ahora, ¿alguien tiene alguna duda sobre este tema? No me van a salir con la Eucaristía, no me van a salir con la Virgen, eso es para después. Sobre este tema de la imagen. Quedó claro que el problema no es la imagen, sino la idolatría, y que la Iglesia Católica condena la idolatría. Es un pecado mortal que atenta contra el mandamiento, primero. Bueno, ¿alguna pregunta sobre este tema? Sí. No, una cosa es prender incienso, otra cosa es usar incienso en un culto. Cuando yo uso el incienso en un culto, estoy reconociendo que ahí está Dios. Si yo quemo un granito de incienso para darle olor a mi casa, no estoy adorando a mi casa. Recuerden que acá nosotros los católicos no somos literales. Es donde ponga el corazón. Si vos vas a prender incienso al vaso porque te crees que el vaso es Dios, bueno, es idolatría. Si vos lo prendés para generar un poco más de ambiente, porque te hace bien para rezar, porque no hay ningún problema. Recuerden que acá el tema es dónde ponemos el corazón, no lo que hacemos solamente.